Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, muy buenas noches. Pues ya hablábamos de los aranceles. Buenas noches, Gaby. En efecto, Trump tiene muchos objetivos al mismo tiempo y la pregunta es cuál puede mover más rápido. Y lo dice muy claramente este video. Él cree que se puede relocalizar inversión manufacturera en Estados Unidos. Se le está diciendo, zanahoria, aquí habría impuestos bajos sobre la renta a las empresas. Garrote, si lo traes de fuera de Estados Unidos, pagarás un arancel. La pregunta que se hacen los economistas con razón, Gaby, es, hoy Estados Unidos es una economía prácticamente en pleno empleo. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo está trabajando, que no hay gente disponible para poder hacer muchas de las tareas manufactureras que hacen pues, mexicanos, coreanos o quien sea en otros lugares del mundo. Entonces, si tú pones esos aranceles, pues no necesariamente vas a poder crear eso en Estados Unidos y pues, parte de lo que seguirá entrando a Estados Unidos llegará más caro y al final ese impuesto lo paga el consumidor. Es un poco el mismo argumento que oíamos en la mañanera de la presidenta Sheinbaum respecto al papel que juegan los mexicanos en Estados Unidos. Ahora bien, estos argumentos racionales, como lo hemos visto en México, no era racional quitar el aeropuerto de Texcoco, lo quitaron. No es racional desde el punto de vista económico hacer la reforma al Poder Judicial, la están haciendo. Entonces, estos argumentos racionales no siempre son los que le da prioridad a un gobierno, porque lo que está queriendo hacer Trump es mostrar que cambiaron las reglas del juego. Y con México, pues tiene varios frentes abiertos. Uno, solo uno, es el de los aranceles. Él ha dicho, lo dijo en una parte previa a lo que escuchamos, que cuando un país tiene un déficit, cuando Estados Unidos tiene un déficit con otro país, quiere decir que ese país está abusando, así lo ve él. Y bueno, México tiene un superávit comercial muy importante con Estados Unidos, que creció desde la firma del TEMEC. Entonces ahí para él hay un agravio. Pero por el otro lado, tiene la enorme preocupación, que es el tema central políticamente hablando, que es la migración, lo que veíamos en el reportaje, el esfuerzo que van a hacer, imposible deportar millones, pero pueden deportar en vez de 500 al día, 1000, y el problema se vuelve pues mucho más complicado y la crisis monetaria mucho mayor. Y lo que van a pedir es colaboración de México. Se ve que hasta ahora lo estamos haciendo, porque había dicho a la presidenta que no íbamos a recibir a quienes no fueran mexicanos y están mandando lo que mandan y recibimos sean o no mexicanos. Entonces hay una colaboración, lo vimos, la camioneta del instituto yendo a recibir a los que están deportando, pero este juego apenas empieza. Trump se va a ir endureciendo las medidas, va a querer, además de todo, que haya una colaboración distinta en materia de seguridad, y el secretario de Estado, que arranca una gira en unos días a Centroamérica, Mark Rubio, ha sido un gran crítico de los países autoritarios de América Latina, Cuba y Venezuela, con los que México, en particular este gobierno, se ha expresado de forma favorable. Claro, está vinculando migración con seguridad, con lo comercial, está, pues, digamos, revolviéndolo, pero finalmente, pues, hay un TEMEC. ¿Y qué podría suceder en el caso del TEMEC? La verdad es que pues, las leyes, ni a Trump ni a los gobiernos que hemos tenido en México les parece importar mucho. Acuérdese cuando el presidente López Obrador dijo, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Veamos el otro tema que mencionaste en el arranque del reportaje. La Constitución de Estados Unidos dice claramente que quien nace en los Estados Unidos se vuelve norteamericano. Ellos han decidido emitir un decreto de que no es así. Y pues van a venir las demandas, van a venir las negociaciones, los procesos judiciales, a lo mejor acaba en la Suprema Corte y veto a saber qué sucede. Mientras tanto, va a instruir a las autoridades de ese país a negarles la nacionalidad. Entonces, Trump ya lo hizo en el 19, nos dijo, vamos a subir los aranceles a México si no se comportan de cierta forma en materia de contención del tráfico. ¿Eso lo puedes hacer dentro del TEMEC? No, no lo puedes hacer. Se agarró ahí de alguna ley para uso en emergencias, la reinterpretó para amenazarnos con ello. El gobierno de AMLO reaccionó rápido, no se puso al tú por tú, usó la Guardia Nacional para frenar a los migrantes y era un Trump menos agresivo, con menos poder, con menos experiencia, y ahí lo contuvimos. Yo creo que ahora va a ser
mucho más complicado. Pues habrá que esperar también porque incluso pues Wall Street se opone a los aranceles justamente por eso, porque terminan trasladando los costos a las empresas, a los consumidores. Así que bueno, pues todavía habrá mucho que contar en esta historia. Habrá mucho que contar y de hecho lo de aranceles es un tema bien interesante porque es el único que no ha arrancado de verdad. Nada más hay amenazas. Hay una orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos donde se va a estudiar cuál es realmente el daño, cuáles son las medidas adecuadas, pero contra lo que se esperaba no se arrancó imponiendo aranceles tanto a los socios comerciales México-Canadá como al resto del mundo, que es lo que había prometido en campaña. Pues gracias como siempre por tu A opinión. ti, Gaby, qué gusto estar contigo. Carlos Elizondo Mayer Ser, buenas noches. Buenas noches.